Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Después de 5 meses de trabajo, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó este lunes el texto definitivo de la nueva propuesta de Carta Magna, preparándolo para el plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre. Bien, para hablar de esto nos acompaña en modo telemático José Antonio González, consejero constitucional. Profesor, gusto saludarles. Gracias por aceptar esta invitación. Muy amable, Eduardo. Fue una jornada más bien simbólica la de este lunes, porque ya estaba todo claro, iba a ser aprobado el texto. Sí, sí, era una mera formalidad porque ya previamente habíamos votado e incluso ya se había visto en las distintas comisiones cómo las discusiones eran muy interesantes, pero a la hora de votar no encontrábamos con un conglomerado en que la mayoría se imponía. Sí, estábamos viendo las votaciones, 33 votos a favor, ya precisamente de republicano y líder del órgano y los representantes de Chile Vamos, y 17 votos en contra. Bueno, Sí. el texto se aprobó, ya. ¿Qué viene ahora en el proceso? Viene ahora que se entregue el día 7 de noviembre oficialmente al presidente de la República y lo tiene que promulgar y el 17 de diciembre se hace el plebiscito, que es en contra o a favor. Usted estuvo ahí en todo el periodo. ¿Fue complicado? ¿Fue complejo? No, no Así escuché lo último. le preguntaba si fue complejo este periodo. Mira, aquí yo divido en distintos niveles. En primer lugar, se pensaba que los 12 bordes, que era una cosa muy, digamos, de mucho equilibrio en cuanto a las miradas del país, pero muy equidistante de los extremos, podía abrir naturalmente un ejercicio en que solamente el sistema legislativo, la representación popular de diputados y senadores, pudiese ir avanzando y nosotros poner naturalmente cuál iba a ser el contexto. Sin embargo, esta mayoría que todos sabemos, aplastante de los republicanos, se hizo notar y de tal forma que, en mi opinión, condujo a que Chile Vamos votara simultáneamente con ellos. Sí, hay que reconocer que hubo personas de Chile Vamos que en las comisiones hicieron obviamente gestos, igual que nosotros hicimos gestos, digamos, de apertura, pero en el momento de ir a la votación en el plenario, ahí obviamente estas diferencias se diluían y nos encontramos con un bloque que imponía sus criterios. Incluso más cuando se hizo elementos que se rechazaron, haciendo en cierta forma un gesto, a veces de Chile Vamos, de no entregar la mayoría que se requería en este sentido de 2/3, 3/5, eh, se volvía nuevamente a la comisión mixta, pero ahí obviamente se impuso nuevamente el criterio de los republicanos y se nos rechazaron todas las enmiendas nuestras. De todo el total de las 204 páginas que tiene, que viene a ser la constitución más extensa de América Latina, superó al texto de la convención, que ya era una cosa maximalista. Esto lo superó y naturalmente que en este sentido, el 3% de lo que se observa en el texto viene a ser una contribución nuestra, pero es una cosa muy aleatoria, porque los capítulos que en gran medida diseñan el proyecto constitucional son los tres primeros capítulos, que nosotros estuvimos en cierta forma haciendo concordancia en los demás capítulos, pero son los capítulos de los órganos autónomos del Estado que no tienen mayor incidencia. Por ejemplo, ver Ministerio Público, Contraloría o ver simplemente el CERVEL,
no apunta a cómo era llanamente el tema medular, que es cómo definimos el Estado social democrático de derecho, cuáles son los derechos individuales, los derechos sociales, etcétera. Y eso obviamente te marca un rumbo que es sin duda muy unilateral. Y eso hay que decirlo. Pues en términos de estilo, la constitución en términos nominales digamos, es apreciable, pero cuando tú entras en términos más técnicos, te encuentras con que hay una mirada de un solo sector. Yo tengo estos números, 182 páginas dividido en 17 capítulos, con 216 artículos y 62 disposiciones transitorias. ¿Qué diferencia, muy larga, me decía usted, coincido, qué diferencia tiene esta propuesta versus la propuesta anterior? La propuesta anterior también fue una visión en que la extrema izquierda, fundamentalmente, mira, aquí hay que ser bien claro, en la convención anterior los partidos políticos no tuvieron mayor injerencia. Quedaron precisamente apabullados por la lista del pueblo, los pueblos originarios, los movimientos sociales diversos, que de manera inorgánica impusieron sus criterios y obviamente pusieron una visión maximalista más de extrema izquierda, donde cosas totalmente como la plurinacionalidad, la división de los territorios no tradicionales que nosotros tenemos en regiones, en provincias y en comunas, poniendo territorios que eran totalmente nuevos, poniendo emblemas que comúnmente en el sentido nacional no se consideran, como son obviamente los emblemas de los pueblos originarios, o poner un elemento de que el Estado no iba a ser tan unitario. Obviamente que eso lastima no solamente el imaginario social de lo que nosotros consideramos que debe ser una constitución, sino que también te pone una suerte de que nos vamos casi a dividir. Eso fue la percepción de la gente. Y si uno mira el texto, era un texto que, en mi opinión, de ser aprobado tenía que ser revisado casi a fondo. Pero eso fue esa versión. La versión actual y además que la versión de la convención no fue de un ambiente armonioso, fue un ambiente muy crispado, incluso dentro de los mismos sectores que podríamos decir eran más proclives de entre la izquierda y la extrema izquierda, entre los partidos políticos representados, socialistas o el Partido Comunista, frente a los otros grupos, en que en este sentido no le interesaba el Estado social, le interesaba que fuese un Estado más plurinacional. Piensa tú que el régimen presidencial fue un acuerdo entre el Partido Comunista y Marcela Cubillo, por ponerte un caso. Pero era una cosa muy crispada, de no tanto de respeto frente a la voz disidente. Y eso me lo han comentado gente que estuvo ahí. Y en este sentido, lo que vemos hoy día y que ya está concluyendo, fue un ambiente de mucho respeto, muy armonioso, muy afable. Podíamos tener discrepancias, pero conversábamos, tomábamos un café, etcétera. Y eso obviamente te invita a tener un ambiente mucho más llano, a plantear las cosas. Y en eso no hay ninguna situación de reticencia que en las cuatro comisiones que fueron obviamente dominadas por la derecha, dos por republicanos y dos por Chile Vamos, el ambiente de respeto fue realmente encomiable. Incluso mucho más en los sectores que estuvo con Chile Vamos, con Edmundo Luchán y Germán Becker, que ellos por una cosa personal de ellos fue un ambiente muy distendido. Yo me pasé por todas las comisiones y intervine en las cuatro comisiones, si bien mi titularidad era la comisión 2. Pero eso de las buenas maneras que yo había escrito en Timeline, no inhibió que en un momento dado, obviamente, yo te escucho, pero de repente te hacen sentir que tú estás en minoría y por lo tanto las pretensiones tuyas no pueden ir más allá de expresarte eso en voz, pero en la votación te vamos a demostrar que estás en minoría. Y eso yo lo señalo que no hay que dramatizarlo. Fue precisamente el juego democrático, que pudo haberse planteado, para no repetir
el error de la convención de otra manera para buscar una suerte de equilibrio, no 50-50, no, pero por lo menos un 30%, partiendo de la base que es una minoría, y habiendo una cosa muy fundamental. Eh, esto es un proyecto que se planteó para 30, 40 años más, o sea, una visión de futuro. Y tú ves que nos quedamos atascados en una visión muy contingente, que son de los problemas más inmediatos. La violencia, la inmigración, la parte de la seguridad ciudadana, el tema mismo de la inflación que de manera muy, de un cierto silopsismo se planteó, pero esos son temas contingentes. Los temas que pueden, esos temas contingentes es más bien para una política pública, para una acción legislativa y obviamente por una actividad del Poder Ejecutivo, Frente a que eso, tú puedes profesor, decididamente. sí, ¿Mm? frente a lo que me dice abiertamente, si se llega a aprobar, usted me dice que debería quizás irse modificando a través del tiempo a cuanto vayan pasando los años, ¿ya? Por una mirada Porque quizás eso, muy cercana. Ujú. digamos, en términos ideal debería ser así, pero no es así. ¿Sabes tú Ya. por qué? Porque pusieron un alto quórum de 3/5, lo cual equivale a tener un 60% Ah. del Congreso dispuesto a esto. Habíamos bajado a 4/7, precisamente para hacer posible las reformas constitucionales y hacer viable no solamente la convención, también este último encuentro, que es precisamente donde participé, pero volvieron a subirlo. Y eso es precisamente lo que yo reclamé ayer, Ujú. en mi última intervención, Sí, lo estamos señalando de viendo. que no podemos cerrar para las generaciones jóvenes, sea de cualquier aspecto político, cómo visualizan el país. Piensa tú que tenemos no solamente el tema del cambio climático, que recién se está amenazando fuertemente, sino que tenemos también todo lo que es la inteligencia artificial, todos los cambios precisamente demográficos en el cual nos estamos volviendo una sociedad envejecida. Eso tenemos que dárselo a las generaciones jóvenes para que puedan ver la Constitución. Pero cuando tú tienes una fragmentación política de más de 20 partidos, donde ha sido realmente difícil conciliar posiciones, lograr el 60% para modificarlo yo lo veo inviable. Difícil. Y ese es lo que a mí más me irrita, porque es obviamente clausurar, poner el cerrojo precisamente a la parte democrática. Profesor, dos preguntas. Viene ahora el proceso de que conozcamos la propuesta de constitución. ¿A qué debiéramos ponerle atención? Porque son 182 páginas, ¿ah? 182, claro, 82 páginas, 182 páginas. ¿A qué debiéramos ponerle más atención a esta propuesta? Mira, en primer lugar, seamos francos, nadie va a leer las 182 Sí, páginas como nadie leyó por eso lo esta pregunto. convención anterior. Por consiguiente, en mi opinión, tenemos que ver las cosas que más nos urgen en términos de una vida cotidiana de larga duración. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la salud? Cuando ya vemos que el tema de la CISAPRE, con los últimos fallos que dio hoy día la Corte Suprema, que te hacen precisamente que los tipos tienen que devolvernos la plata, bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso? Segundo, ¿cómo vamos a solucionar el tema de educación? En que una política pública metió las patas en el proceso de la municipalización, que amarró a dos gobiernos de distintos signos, pero ahí tú tienes un tema. Y un tercer tema es el tema de la previsión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esos son los temas, en mi opinión, de una constitución. Los otros temas eran de una ley, pero si obviamente, Eduardo, la gente ve los problemas urgentes hoy día, que son la inseguridad, la migración, la frontera, digamos, totalmente incierta. eh, Eso es un tema inmediato, que no deberían estar en la Constitución, pero están en la Constitución. Si la gente quiere ver eso, después, en mi opinión, no alegue por qué no se solucionó ni la salud, ni la educación, ni la previsión, que ese es el tema mayor. Estos temas, yo creo que vamos a convenir, pueden pasar 2 años, pero esos son temas, precisamente, efímeros que vamos a tener que solucionar. Los otros son los temas que, precisamente, con los cuales vamos a vivir un par de generaciones. Ese es el tema.
Finalmente, profesor, su vaticinio para el próximo 17 de diciembre. Su vaticinio para el próximo Mira, 17 de diciembre. es difícil. Lo único que yo visualizo que esto va a ser un poco estrecho para ambos lados, pero en mi opinión debería, sin mayor estadística, en mi opinión debería ganar el contra para que con la constitución que tenemos vigente podemos hacer las reformas y allanarnos precisamente en un equilibrio. Con esta yo no lo veo así, pero obviamente si se rechaza, no nos vamos a encontrar con un vacío de poder porque tenemos una constitución vigente. Obviamente que la gente tiene que ponderar qué cosa es lo que más le afecta en su vida. Y eso es lo que no da respuesta, a mi entender, este nuevo proyecto. Queremos agradecer estos minutos. José Antonio González, consejero constitucional académico de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias por su gentileza, por responder nuestras preguntas. No, muy amable, Eduardo, y estoy a tu disposición. Muchas gracias, que esté muy bien. Y usted siga junto a la sintonía de Antofagasta Televisión.